porque queremos que se haga el centro histórico. Ahí tenemos años. Como por ejemplo, ahí me decía el director de mercado anterior, me decía, no, pues es que queremos que nos des un espacio de los Juegos Olímpicos pasados. Ahorita se ve limpio, digo, no, pero ¿cómo se va a ver limpio? Tú me estás pidiendo un tiempo, un mes. Me vas a dar una carta por escrito y por palabra, ya sabe que no nada se hace por palabra. Y todo firmado, entonces ahí. Nosotros hemos buscado con el gobierno que siempre nos apoya. Entonces, ¿qué pasa ahora? Queríamos un cambio. Nos mejoraron los espacios para trabajar mejor. La vez pasada nos dio la primera por el parque. Entonces, aquí como por ejemplo que es algo ilógico, que queremos un cambio, cuando nos quitan y nos quieren quitar el espacio. A ver, miren, los espacios públicos y lo regula el ayuntamiento. No somos dueños, nadie. No, nadie nos Nadie. Por Por eso nunca se les ha dado un permiso definitivo. Pues nunca quieren dar. No, Para que nos traigan haciendo más para allí para acá. Eso lo entiendo. Ahora, ¿por qué? O sea, este partido no están apoyando, nosotros somos indígenas, somos artesanos, no somos tianguistas. Claro, que nos entiendo porque no somos tianguistas, no somos. a ver, yo los entiendo. Esta es una propuesta. Ustedes tienen otra propuesta de otro espacio. No, es la única. Tenemos 30 años allí trabajando. Ninguno tenemos. A ver, No tenemos otra cosa. Es que el problema es que si nos mueve poquito, ya no es lo mismo. Nosotros perdemos cualquier cosita así, estamos ahí. El turismo ya no llega, pues. Artesanía. Donde No tengamos vendemos así, con no los por nada por los nosotros. artesanos van a estar aquí. Aquí, en este portal, tenemos la orden también de que solo se va a vender hoy en esta especialidad al muerto. No sabemos hacer pan de barco. No, eso ya está ahí. ¿Sí? Ahí ya está en parte. Todos están regulados. Sí, pero lo de nosotros es muy diferente. ¿Sí me entiende? Nosotros hemos trabajado años y va a llegar y va a Desde el decir, primer año. muévanse. No. No, usted entienda. Sí, Presidente que nos diga, sí, ¿cuál es su motivo y por qué? Queremos, Esto no está bien. y queremos un Ahorita motivo, vamos a asignar ¿por qué? lugares, los que se quieran. No. No vamos a mover. Nadie. Nadie. Que nos den la cara. Sí, que es lo que prometió. Sí, queremos que iban a respetar los lugares. La presidenta, que cumpla su palabra. Sí. Y dijo la presidenta que no iban a mover nada y ahora tienen que Es lo que está pasando. Yo vi la presentación. ¿Qué pasa pues? O sea, no hay mucho que negociar. No hay nada que negociar. Y punto. Lo digo de frente y lo digo, soy el primero en decir. Punto. Miren, Si no nos permiten traer en otros lugares, entonces no hay nada que platicar aquí. Vamos a seguir trabajando y lo que siga. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? esa es la propuesta que se Nunca No, estorbamos. no la aceptamos. No la aceptamos. Porque Ni no. siquiera nos condensaron, no nos Ajá. preguntaron, no tomaron nuestra opinión y de un día para Es lo otro que ustedes no. quieren, no lo que nosotros queremos. Sí, la vez que estuvimos. Y luego Hay queremos que tener educación. A ver, Es un día para otro, es No, muy no. pronto. No nos dieron Es nada para de dialogar. específico, no, dijeron, luego les avisamos. Más nunca lo Y movemos. ayer nos avisaron. La y licenciada ahorita dijo muy que tarde. no No hay mucho que hablar, no vamos a aceptar ninguna propuesta. Así nos dijo. Adelante, lo que siga. a ver. Escuchen, porque también hay que escucharnos. Lo escuchamos. Lo escuchamos. Bien, cuando yo, por ustedes, ¿sí me acuerdo de Sí, todos. Sí, todos. Oigan, vamos a ver la reglamentación que tiene el centro histórico. Sí, eso nos dijeron. Pueblo Mágico. Pero eso no implica
escuchen, espérenme. Les dijimos, ahorita continúen, pero vamos a ver qué nos dice porque es como un patronato. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entiendes? Yo eso les dije muy claro. No les mentí, no les dije, oigan. ¿Sí? Y también les dije, oigan, vamos a ver qué tanto tienen como protección como pueblos originarios. ¿Sí dije eso? ¿O no? Sí. Ah, sí dije, no les dije, oigan, ya está garantizado. Si es un Yo les patronato dije- que no nos toma en cuenta. Ah, bueno. Porque tenemos años ahí trabajando, ahora van a llegar y van a decir, ah, ya quítense. Tenemos años, ahí dependen muchas Otro punto, familias de en ese todo, negocio. permítanme decirle que en todos los pueblos mágicos Hay comercio, hay comercio. Hay como- Hay mejora Sí. en Hay los mejora. comerciantes. Sí. Mejora, no reubicación ni correos. o sea, no les han llegado, Hay o sea, mejora. yo le puedo decir Mejorar. que Ustedes La van a presidenta los pueblos tiene mágicos que Los mejorar. puestos, los No hábitos, ¿cómo vendemos están? piratería. Para que diga ya, los voy a mandar a una plaza. Es son zona, más- esa zona donde estamos es de artesanía, Dependemos pueblo del turismo México. totalmente. Exactamente. Parejo. Sí. Que los artesanos, que lo maneja la casa del artesano, están ubicados. Y nada más, también que quede claro, nada más ellos van a estar por estos días. No van, no están, no, ellos tampoco ellos tienen un lugar para siempre. No, eso ya lo Que nos den un sabemos. papel. Ellos trabajan nada más en eventos. Entonces, No sé, señora. La estoy escuchando, la estoy escuchando. Vengo a escuchar. Digo, A ver. depende cómo nos hable, vamos a hablar, ¿verdad? Pero bueno, es que la veo que está gritando y exaltando y todo tranquilita, nomás la estoy viendo. Ni modo, señora. Centro histórico. Hay derechos. A ver, escuchamos. Y todos tenemos un derecho, un pedacito de tierra para trabajar, creo. ¿Verdad que sí? Él es el director El centro histórico, Centro sí. Histórico. Le estamos comentando que ese fue el acuerdo de todos. Estamos con este festival, estamos involucrados de la presidencia, turismo, Acérquese más. Canaco, artesanos, institución de vigilancia, policía, todos estamos. Usted acaba y de ese es- decir artesanos, ¿a qué tomaron parecer? Es que es artesanos de Tlaxcala. ¿Sí? Ellos están- Lo que les están comentando Sí. Es que yo le digo, tantos años estamos no lo cambian y ofreciendo ahora, ¿por este qué? espacio, ¿sí? Donde también van a estar ubicados ustedes, Catrinas, Pinta Caritas y pan de muerto. O sea, muchos de los que van a vender pan de muerto también no van a tener espacio en la casa. Vamos a reactivar esta zona. Yo les he explicado que ayer la presidenta ordenó que este espacio va a estar Sí, eso ya iluminado. nos quedó Es una claro. extensión, es una extensión. Entonces les vamos a activar. Entonces, ayúdenos con eso. Ah, bueno, miren, nomás les comentamos una cosa. Ahorita se les está pidiendo el apoyo de muy buena manera por el Festival de Muertos. Por el Festival de Muertos. La calle no es, nadie es dueño de la calle, para empezar. Para empezar, nadie es dueño de la calle. Ya la presidenta tomará, ella quiere apoyar a todo el mundo. El Festival de Muertos, para empezar, es ilegal totalmente que el centro histórico esté ambulante así como está, como autorizaban las administraciones anteriores. No lo digo yo, lo dice el reglamento. Reglamento lo dice. La otra es apoyar 100% artesanos de Tlaquepaque. Si nos ponemos en el plan, tendremos que ir a visitar sus domicilios, Cuando guste, cuando guste. ese es un Vamos, requisito quitamos. y no para ustedes, para todos los demás. Cuando guste. Ya les habíamos hecho esa invitación que fueran lo a vamos a nuestras hacer, casas. lo vamos a hacer. La otra es pedirles el apoyo de buena manera, solamente lo que es Festival de Muertos, porque se colapsa de personas, es muchísima la gente que no tiene, esto hasta peligroso, y es lo único que se está pidiendo. Si usted no aceptan, se le informará a la Señor. presidenta y ya ella determinará. ¿Me da qué permiso, acciones señor? tomar para hacer eso. ¿Me permite? Con el perdón de la sesión de la palabra, ¿verdad? Sí. Sabe que nosotros siempre nos hemos manejado, siempre hemos estado con ustedes. Claro. Señor inspector, aquí la cuestión es de que año con año, nomás nos dicen
peguen sus puestos lo más que puedan. Al lado de nuestros puestos nos han puesto de muertos, pan. Nosotros ya sabemos, a ellos no los molestamos, pero eso es año con año. Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer año con año, repegarnos si ponen que pintan, que no pintan, que pan. Ese es el festival de ustedes. Si alguien tiene la experiencia durante años, o sea, nosotros no molestamos ese punto, señor, lo respetamos, señor. Turismo y por favor. Artesanal en la calle Independencia somos nosotros. Ustedes van entrando, tienen nuevas ideas muy erradas. Perdóneme, señor. Yo vivo aquí toda mi vida y he trabajado años y las conozco a la perfección. Conozco a la perfección todo. ¿Verdad? Digo, no digan que no conocemos a la perfección. Sí. Entonces sabrán que nosotros nos las ingeniamos, o tanto en acuerdo con las autoridades, con voluntad de nuestra parte, recorrernos un poco hacia atrás, en eventos fuertes, guardar un poco más temprano, de alguna manera. O sea, nosotros ya buscamos la manera de no estorbarles. Tras año, el festival ha salido adelante y nosotros hemos vendido ahí adelante, sacado para darles de comer a nuestra familia. ¿Sí? Entonces, no es algo nuevo que nos digan de que no, por el Festival de Muertos, ya tenemos años ahí haciendo que todo salga bien con el Festival de Muertos. Más bien nos regala su nombre y qué cargo tiene. Ya lo dije de concepto histórico. Ok, mire, si usted vive aquí, no sabe que nosotros, la mayoría tiene más de 35 años. Es una zona indígena y eso es lo que muchos desconocen, casi. Por eso, permíteme que termine. Somos la mayoría de indígenas y como 5 personas de aquí de Tlaquepaque originarios. Siempre hemos manejado un lineamiento tanto en mercados, que es lo que se nos ha requerido. Ahora, todos sabemos que vendemos las artesanías que hacemos cada uno. Nunca hemos metido piezas chinas, tenemos documentación que nos avala. Como usted lo dice, administraciones han llegado, pero se nos ha respetado porque nosotros hemos respetado. Todos somos indígenas, todos trabajamos, tenemos nuestros derechos también. Y como usted dice, no somos dueños de la calle, no, pero eso nos lo ha dado porque hemos estado trabajando en cada zona que estamos ahí. Ahora, como usted dice, en la pandemia, ¿por qué no nos dijeron los del ayuntamiento? Déjate regalo gel, te regalo cubrebocas, todo salió de nuestra bolsa. ¿Por qué? Porque era un andador turístico y que queríamos que se reabriera todo. Si nosotros no estábamos, no había venta de los locatarios. Y sin embargo, con nosotros y nuestros filtros, empezó a ver la gente. Ahora, como le digo, usted sí dice, usted que vive aquí en Tlaquepaque, usted sabe, pero no sabe cómo se manejaba, cómo nos llegábamos a la reunión. Ahora, nosotros siempre nos hemos apoyado, tanto los locatarios, ¿sabes qué? Que se va a poner esto, sin problemas. Sí. Usted no sabe si hay ahorita que pintaron Museo de la Cerámica, todo lo que tuvimos que hacer para acomodarnos. ¿Sabes qué? No va a venir compañero. Yo fui a hablar, lo sé. Sí, no pero sé, le digo, porque fui a hablar con cada uno de los que estaban afuera, les pedí el favor de que se movieran. Pero, usted, en esta cuestión, usted no estuvo para decirnos, ¿sabe qué? Ya te conseguí un lugar, ponte acá de este lado. Sin embargo, me dijo el secretario Héctor, me dijo, ¿sabes qué? Nada más ve recorriéndolos tú, sigamos manejando como lo estás haciendo y no meternos en conflicto. Le dije, ok, sé que ciertas fincas que conocemos y hemos trabajado por años, que ciertas fincas no te dejan poner y así se le habla, ¿sabe qué? Nos da una tolerancia de tantos días sin problema. A mí en mercado no decía, sin problema, muévelos tú. Y yo todas esas 2 semanas estuve moviendo a mis compañeros. Oye, ¿vas a venir? Sí, pero miren, a ver, para aclarar, aquí no estamos con afán de pelear. No, estamos peleando. No. A ver, escuchen lo que, no sé cuándo llegó él, pero yo lo que les dije ahorita lo primero fue, queremos pedir su apoyo por los 3-4 días, no todas las semanas, sino que por los 3-4 días del festival, por la gente que viene por 3 días. Esa es la petición de buena manera que tenemos a ustedes. Si no quieren, no se trata de pelear y estar amenazándonos de unos a otros. Si no quieren, pasaremos el informe a la presidenta y ella determinará. Más bien eso, es un apoyo de esos 3 días donde está saturada de gente, si se quieren cambiar para acá. Es la pregunta, si quieren cambiarse por lo menos 3 días. Es diferente a lo que nos está diciendo. Ayer no preguntó eso los inspectores. Ayer nos dijo que ya no pero mañana a las 10 de la mañana para revisarlo. Siempre no, ahora ya es una pregunta. No, pero está bien, todos nos equivocamos, ¿verdad? Es el reglamento, pero no vamos a discutir eso. No vamos a discutir temas que no tienen caso, si son artesanales, sino ahorita el tema es que queremos su apoyo para el Día de Muertos, esos días que está atascado de gente, y eso es, si no, ya informaremos, no nos vamos a pelear aquí, ni mucho menos. En esta cuestión, nosotros sí damos el apoyo, pero que también se nos entienda que es de donde nos mantenemos.
que son ventas, que es una temporada que nos apoyan a nosotros, lo que porque los demás esperamos. días no nos Lo que apoyan. yo pido, le pedimos Tanto que lleve el nosotros nos informe, apoyamos, como es de que, también mire, aquí los nos artesanos apoyen. están dispuestos, sí, a recorrer para atrás, y el evento es fuerte, guardar un poco más temprano, sí, pero no nos vamos a meter. Una duda, entonces, usted está diciendo que va a ser indefinidamente aquí, o nada más va a ser una... Dijimos indefinidamente, nunca. Es que se ya A ver, ¿qué estoy diciendo? Lo que dice el reglamento. A ver, ya, olvídense, yo dije lo que dice el reglamento. Hay reglamentos y Pero es leyes, que ya es y más para diferente, pueblo ya mágico, cambió. pero eso nosotros no estamos viendo. No es diferente, escuchen. No, es que como digo, no venimos a pelear nada, así se entendió porque el reglamento es... No, nomás les digo, es que empiezan a gritar, es que yo llegué y estaban gritando todos, y dije, tranquilos, porque si vamos a reglamentos dicen una cosa. Espérame. Ya dijimos lo que teníamos que decir. Exacto, exacto. Entonces, espérame, lo que decías tú, nunca se les dijo permanentemente, ni mucho menos. Era el apoyo para el Festival de Muertos por toda la cantidad de gente que hay. Eso es lo único. Bueno, compañeros, a trabajar. Espérame, pero ¿usted quién es, perdón? ¿Es el líder sindical de ellos? ¿O quién es? ¿Cómo se llama usted, perdón? Demetrio Carpio, su servidor. Demetrio Carpio, ¿usted qué hace de artesanía? Los rompecabezas de alambre, material didáctico, sí. ¿Rompecabezas? Sí. ¿Eso es artesanía? Sí. Pues, es calificado como que ok. ¿verdad? Y cuando gusten los invito a No, mi ya lo conozco, taller, sí. a mi taller, Al taller. para que vean Luego cómo- vamos a Luego ver. que sí. Me da mucho gusto que No, lleven te la voy a pachar con mi ustedes tapiz. saben perfectamente. Ya va a ser así, te va. Ahí estoy doblando mis alambres. Con todo gusto vamos a hablar, claro que sí. Me da mucho gusto que... Demetrio Carpio, A ver, nada más para que quede claro. El director del centro histórico nos indica a nosotros en el reglamento qué se les va a considerar. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Él nos indica, porque él es el encargado del centro histórico. Entonces, que nos indiquen, si él ya nos está diciendo el apoyo para estos 3 días, ¿sí? De todos modos, hoy nosotros tenemos que marcar para que esos 3 días que nos van a apoyar, nosotros ya decimos, aquí están sus espacios. no, olvídenlo. Bueno, Olvídenlo, deséchenlo. Deséchenlo. Cuando le decía, vamos a trabajar. Estamos esperando. Estamos redundando. Guardamos los puestos más para atrás. Ah, pero miren, déjenme les digo la indicación de la presidenta. Yo soy comerciante, toda mi familia es comerciante también, y no venimos a pelear, no venimos a pelear, relájense, o sea, no tengan, es que luego se empiezan a tirar infinidad de historias y nos dijeron, La historia nos... la historia, pero la indicación de la presidenta, bueno, déjenme les digo, Silencio, ¿de qué que hablen? déjenme les digo el mensaje de la presidenta, porque no escuchan, nomás pelean uno, no todos, y no escuchan. La indicación de la presidenta es respetar a la gente que ya está de tiempo atrás. Yo dije, el reglamento de pueblo mágico, no lo inventé yo, es a nivel nacional, prohíbe todas esas cosas, leanlo, o sea, no lo estoy inventando yo. Sí, pero también Pero para que... también, escúcheme por favor, yo estoy diciendo nomás un ejemplo de lo que es a nivel nacional, yo no lo estoy inventando ni él ni la presidenta. Hay reglamentos que marcan ya, punto. Ya a ustedes se les dejó, se les ha apoyado muchos años, la presidenta no tiene absolutamente ninguna intención de perjudicar a nadie. Eso es la primera cosa. La otra era hablar con ustedes. De hecho, algunos puestos que están ahí que se hacen un cuello de botella, se van a tener que mover por cuestión de protección civil. Ahí mismo, o sea, pero nomás es para que haya flujo de personas. Independencia, ustedes saben que tienen añales que antes se hacían en medio, no estaban tantos puestos como ahorita, pero hace 9 años se hacían los que ya tienen muchísimos años, como ella que la conozco toda la vida, en medio se ponían los altares, pero se llegó a colapsar tanto que se eliminaron altares y lamentablemente Independencia se murió el año pasado, no parecía... Cuando se murió, No, la vieron no parecía Festival de Muertos porque los altares... Déjame terminar. Entonces, Independencia se murió en cierta manera como Festival de Muertos para evitar colapsar con tanta gente en la caminada. Ese es el tema. Obviamente nunca se les dijo ni es la intención, pero ya dijeron que no quieren ni la ubicación. Era nomás por esos 3 días, no que nunca van a regresar. Ahora 3 días de festival para que sea más flujo de personas y luego regresan a su lugar. Nunca es que se vengan para acá. No se preocupe por eso. Pero bueno, ya quedó claro. Operamos con eso. La presidenta para nada quiere perjudicar a nadie. Era una reubicación por el Festival de Muertos para la cuestión del flujo de personas y luego regresamos. No quieren ni tomamos a la presidenta. Y aquí también lo que se debería de ver es porque se plaga de muchos comerciantes que llegan y
se pone en la parte de Cruz Anoche Verde lo y vivió. alfareros. Ahí está Ahí anda todo. otro, ahí Y no hay inspectores para que, como usted dice, que se vaya haciendo el flujo de la gente y que avance. Y a veces nosotros ahí estamos llamándole a decir, A oye, ver, no te tenemos puedes una lista, Un si punto vamos a muy entregar, importante. nosotros estamos avisándoles de esa lista y nos estamos respetando los que están en esa lista, ¿de acuerdo? No, los que están en esa lista. Los que no están, nosotros vamos a revisar. sí, ese no es problema. Nosotros No hay vamos a problema. nuestra A gente. toda la gente que viene de ilegal se vamos a quitar. Que ya Mira, tiene doña derecho, Ana. y otra cosa más que les digo. Un punto muy Bueno, y importante. ahorita les digo también. Lo que sí deberían de quitar, que si aglomera mucha gente, son los artistas. Los artistas que llegan al local, se juntan y eso es donde sale la Sí, cosa. ya lo sé, ya tengo fotos y todo eso y también eso se va a regular. Juntan las cuatro Nomás les comento bocinas otra cosa que sí como no si va a estuvieran haber. en el Palacio de Nomás, Hierro. nomás les comento otra cosa que sí no va a haber. Hay artesanos de Tlaquepaque que están en la casa de artesanos que ellos se van a seguir apoyando desde toda la vida y que se va a tener que hacer filtros y muchas cosas, pero por lo menos la indicación de la presidenta de aquí en adelante, ustedes saben la feria de San Pedro y todo aquí, y legalmente también de protección civil, había nomás 2 metros para desahogar la gente, peligrosísimo, si truena un tanque de gas o algo, ustedes vieron el caos que se generaba por el montonal de ambulantaje, comercios de comida, hasta cantaritos en Independencia, todo eso se va a quitar. Se va a respetar exclusivamente a los que ya están, que son ustedes, los que ya están en Carolina Hidalgo. Se va a poner, espérame, ahí les va, o sea, los artesanos se van a poner, que siempre se les ha apoyado, se van a poner solamente negocios de pan de muerto, sucaritas. Los que pintan. No, Los Kellogg's. también ese es otro, pero yo quiero decir las calaveras de azúcar. Las azucaritas. Wow. Calaveras de azúcar. Y además, relacionado al Día de Muertos. Pero ya todo el tianguis que se ponía en Jardín Hidalgo y repleto aquí de triple lugar, no se va a poner. Porque es un caos tremendo Tlaquepaque. Yo nomás les quiero, para terminar, para que no se enojen, que vayan de carne gorda, que vayan Tenemos que defendernos. déjenme decir, a muchos nos conocemos aquí toda la vida, mi familia es del mercado, todos somos comerciantes, aquí no se trata de pelear, Todos tienen la pura feria, sino ¿no? poner orden, en muchas cosas, poner orden en muchas cosas. La indicación de la presidenta es a toda la gente que ya estaba por muchos años y todo eso, o sea, no hay ninguna intención ni ahorita ni después ni nada. Lo que queremos es darle orden al centro, que recupere el pueblo, que corremos el riesgo de perder el pueblo mágico. Eso ténganlo claro. O sea, si no tenemos orden, si no tenemos muchas cosas, corremos el riesgo de perder el pueblo mágico y quieran que no. Porque tienen toda la vida, tenemos 9 años para cada 10, que es un punto que pague, nada que ver a lo que era antes. Eso, ya parece Esa un es bule una. grande. La otra es de que se va a apoyar a los que ya estaban, no se va a poner gente nueva. En los eventos especiales sí, gente de Tlaquepaque, pero vamos a poner muchísimo orden para que se vea limpio, porque eso nos beneficia a todos los que trabajamos aquí, Los incluidos que ustedes. llegan en los sectores, Incluidos ustedes. no los quitan. Los golondrinos que andan ahí, hasta anoche mismo les dijeron, los inspectores me dan permiso, ¿sí o no? ¿Sí o no, Lupe? Anoche pasó eso. Anoche pasó. Pero estamos ahorita, Sin mentiras, sin mentiras. pero ya sé que pasaron muchas cosas antes, a ver. Nosotros somos nuevos, nosotros tenemos 25 días, no nomás en eso. Había infinidad de cosas, de que no tienen permiso, letreros, invadiendo restaurantes 5 metros, no nomás Las son macetas. por eso. Hay muchísimos temas, pero eso, se cierra. claro. Ahí mismo nosotros ayudamos. Sí, de nuestra parte corre que nosotros también apoyamos. Vas a Ustedes recordar, nos digan. son muchísimos temas que hay que corregir. Ahorita por lo pronto no vamos a saturar, lo que les digo es eso, y no quiero que estén por ahí. El ayuntamiento tiene que dar. Nunca es la intención, la intención, la repito, era que nos apoyaran esos días. Sí, lo vamos a apoyar. Esos 3 días y se recorriéndonos regresa. un poquito. Yo le informo a la presidenta y ya A las vemos, paredes, pero guardar temprano. nunca es la intención ni durante el año quitarlos ni mucho menos. Era De acuerdo, muy porque bien. viendo el reglamento marca que hasta podemos quitar todas las sombreras, todo eso por el flujo de gente para tener mayor orden y mayores, mejor evento para todos y a fin de cuentas todos los que vienen durante el año. Pero bueno, y eso ya lo informaremos. Sí, de acuerdo.
Sí, me da tristeza que ponemos el precio, no, pero ya, pues luego veremos cómo la tratamos. ¿Vale? Estamos aquí a la defensiva. No sé, a ver, yo soy comerciante, mi familia es comerciante, yo lo sé. Yo lo sé. La señora está diciendo algo importante. Así dicen ustedes, pero ya cuando se van, le ayudan ustedes, lo acomodan. Porque hay mucha gente, mira, nosotros lo que luchamos, somos 5 personas los que luchamos, su papá y su mamá, y ella, los que luchamos mucho. Entonces, ¿dónde vino mucha gente? Porque ya el ayuntamiento ya le dieron permiso, que porque le vive de Tlaquepaque. Eso no es justo. Nosotros duramos 3 meses para que ganamos los lugares allí. A veces ni traíamos para comer, yo tenía a mis hijos de la escuela y de la secundaria, y a veces ni tenemos para comer y luchamos. Por eso yo a veces me molesta porque la gente viene, hace como dice el plato que está servido, sientan a comer a gusto. Yo ahora, lo que yo quiero yo, para que ya no le van a dar más permiso, que les den más en la calle de Tendencia. Téngalo por seguro. Eso, y no nomás ahí, todos los demás son. Sí, en nuestra parte tenemos un compañero que no lo reconocemos como compañero, que no parece nacionalista, porque no pertenece, no sabemos ni cómo llegó a ese lugar. Es el de las casas que se pone en la esquina, no sé por qué está presente. Y no supimos ni cómo llegó. Y él nunca ha tenido trabajo, nunca ha trabajado ahí hasta apenas. Entonces, y todos los compañeros lo saben, ¿sí o no? Ya tienen 8 años. Ellos saben que nunca se No pelearon cuando se puso. Sí, y él no parece nacionalista, y yo no hablo. El del turrón también. Él no está. El turrón no estaba, se acomodó también. A ver, ustedes saben, ayer que pasamos, estaba un puesto de lotes, está permitido. ¿Sí? Los que no están en la lista, pues, ahora, aún cuando estén ya, es que se tiene que delimitar, por ejemplo, a los 2 metros nada más. A no estar, ya hay cierto, les vamos a llamar vamos a informar entonces. Y lo que les encargo mucho, no nomás ahorita, todo el año, hay unos que son súper respetuosos en todas las áreas, pero también nosotros mismos, y no, le digo, las islas de aquí, mismos restaurantes, o tal, mucha gente generamos el desorden en tirar basura donde no, dejar las bolsas de basura en los, y te hablan hasta de negocios grandes, bolsas ahí, tener escobas y todo un tianguis ahí horrible, tengan lo bonito, lo que vaya a pasar, y no más ahorita todo el año, decoren bonito sus puestos. Es pueblo mágico, entre más hermoso y ordenado, etcétera, que para que a todo el mundo nos conviene. No es al ayuntamiento, no es a todos los que vivimos aquí, al Mercado Juárez, a todos. Entonces, por favor, respeten eso, limpieza, no tengan triques ahí. Y ya veremos, le vamos a informar esto a la presidenta, pero llévense, y claro, que no hay la intención de molestarlos durante el año, sino ordenar, respetar espacios, y eso, no hay intención de pelear. Muy bien, gracias.